hauríem d'anar tancant cap a 2:15, això hauria d'estar tancat perquè el personal de la biblioteca s'està quedant expressament, però potser tenim encara uns minuts per apurar una mica, si algú vol fer un comentari. De manera jo haig d'intervenir i haig de fer aquí un repàs dels pernils i he quedat que en Jordi enviarà un pernil a en Miguel per la seva crítica, la Raquel jo entenc que ha de regalar un pernil a en Jordi perquè ha parlat molt bé del seu llibre i hauré de regalar jo un pernil a la regidora, la Petri, perquè ha parlat molt bé de coses. I jo lo compartiré amb tu. Ja està. Bé, això que em dic, si hi ha alguna... Si alguien se quiere pagar el platito gamba, jamón. Que abre ahora o Pues calla para siempre. Hostia. Que lo hemos explicado también, que no tiene problemas. Que haga lo que queda es ponerse a leer, Raquel. Ponerse a leer y Bueno, la saga está terminada, así que no es aquello de decir que he acabado de leer y ahora tengo que ponerme a esperar el siguiente, no, está terminada. Aquest llibre, si en vez de ser... Pero esperar la siguiente propuesta que nos hagas. Estoy trabajando en ella y si Dios quiere saldrá el año que viene. Doncs el que ha dit el Miguel és cert. Aquest llibre, si en vez d'estat escrit aquí a Catalunya o a Espanya, hagués estat escrit a Wisconsin, aquesta senyora podria estar llegint de la seva lectura perfectament. La pega és que aquí els autors locals s'apoyen molt poc. Sobretot, per exemple, en ciència-ficció, quan un autor espanyol en ciència-ficció presenta un llibre, ja se'l mira una mica... Que nadie es perfecta en su tierra. Ja està clar. Però és que somos tan poco profetas, son un poquitín, una mica... És que és cert, no és veritat això. No, son problemas de mercado también, porque en Estados Unidos, aparte de que venden mucho, tienen un mercado, el mercado inglés es muy extenso. Claro. Aparte de que en los sitios que no son anglosajones, como por ejemplo nosotros, hacen grandes acciones de marketing y nos venden a gente que allí ni las conocen. Y claro, vienen aquí, o sea, cuando vino, por ejemplo, el año pasado vino Cornelia Funke, la de Regles, que es una escritora alemana, pero que vive en California, y es de literatura juvenil, más romántica y paranormal, pero más bien juvenil. Claro, va a salir nada y claro, es que lleva una semana en el periódico. Cuando una editorial invierte en un autor así es porque tiene ventas y claro. No se la juegan. Pero igual que, por ejemplo, que es lo que llevo aquí, llevo el libro de la calle María Porni, el último, Fiebres... No me acuerdo, ¿no? Lo compré el otro día. Es de la misma editorial que el tuyo. Él sabrá el título. Sí, es de su misma editorial, ¿ves? Y este es el de la Yes. Claro, 3 euros más. Tienen que pagar traductores. y si lo leen, no tendrá que quedar tuyo. Què ens passa als autors que sempre anem a tope de llibres per tot arreu? Aquí com la vergonya dic, oita. Que també porto el teu, eh? Vergonya. I per això porto sempre una bossa ben gran, porque si no, no me caben. Dora, y luego dices que no se vende mucho, ¿eh? Mira cómo van, mira cómo van. Sí se vende, porque no lo vendo yo. Jo vaig escriure una entrada al meu blog fa molt de temps, quan vaig conèixer a la Lles, i vaig escriure que si jo fos un productor de cinema compraria els drets de la seva obra, perquè això als Estats Units se'n farien pel·lícules Rita tu de Crepúsculo. I és veritat, s'ha de dir. Persecución de coches, acción. Todos así. ¿Estás ilusionada? Sí, estoy contenta, hombre, a ver, mi paso por las románticas me ha traído siempre buenos momentos, no me puedo quejar. A ver, ahora mismo ten en cuenta que aparte de 6 libros publicados he colaborado en 4 libros más, entonces para una persona que lleva publicando desde el 2006, que no sabe lo que es un no de una editorial, porque cuando hablas con un autor generalmente siempre sale ese tema, el tema del rechazo editorial. Y yo no lo he conocido. Yo cuando me preguntan... Quina sort! Claro, a mí cuando me preguntan digo yo,
tendrás que preguntárselo a otra persona. A mí, yo publiqué porque gané un premio, o sea, yo ni siquiera intenté aquello que mandas al manuscrito a 20.000 editoriales y a ver qué pasa. O sea, yo no llegué a hacer eso. Entonces, claro, en mi caso ha sido un poco raro en ese sentido. Tienes un don, lo estás ejerciendo. Eso es lo... Yo creo que serás la única que no ha recibido un don en el I és una cosa que també ella col·labora amb un parell, o sigui, en un projecte solidari, ja han sortit un parell de llibres i ha portat un relat, o sigui, també té aquesta vocació Sí, solidària. participé en un libro que es un libro de cuentos, que es un libro benéfico, era para recaudar dinero para las familias que traen niños de Chernobyl que a pasar X días aquí en España para que se puedan desintoxicar de la radiación de Chernobyl. Y nada, colaboré junto con 22 autores más y bueno, la verdad es que fue un exitazo, o sea, se vendieron súper rápido, se pudo hacer, bueno, de hecho, el año próximo se van a poder traer esos niños a coste cero. Y para eso, para nosotros, pues ha sido un triunfo enorme. Luego, aparte, pues ahora el 2 de junio saldrá otro libro que también es benéfico, que reúne relatos, uno mío y el resto, no sé, son en total 6 o 7 relatos, que son novelas, son románticos. Y ahí me tocó el paranormal, claro. ¿Qué te toca? Tengo el cielo de la frente, sí. Y es para recaudar dinero para la lucha contra el cáncer de mama. Y esperamos que también se venda muy bien. Pero los relatos no tienen nada que ver con el tema. No tiene nada que ver con la saga Libros, es otra historia. No, me refiero que a veces cuando se edita un libro para recaudar por una enfermedad, piden que los relatos tengan que ver con el tema de la enfermedad o con todo No tiene nada que ver. Pues ahí estamos. Y mientras tanto, pues trabajando en el próximo proyecto, que es una trilogía juvenil, que Terciopelo ha querido apostar conmigo en ese género, y ya está terminado el primer volumen y estoy trabajando en el segundo. Y bueno, a ver cómo tira. Sí, bueno, no es paranormal, he hecho ahí una cosa rara. Porque cuando me reuní con mi editor, con Carlos, me pedían que escribiera una trilogía juvenil. Estuvimos hablando del tema de los ángeles y los demonios, que tanto se lleva ahora y tal. Yo estaba trabajando Sucumbir a la noche, estaba escribiéndolo. Y bueno, de principio, pues aquello que la idea dice, bueno, ya la maduraré y tal, ¿no? Pero salió la serie esta del Telecinco, esta de Ángeles y Demonios, y me caí los palos de soplajo. Digo, a ver qué escribes ahora que no se haya visto ya, porque aparte de la cantidad de libros que hay hablando de ese tema. Y yo soy bastante giliflor en ese sentido y me gusta innovar, me gusta escribir cosas que no se hayan visto, que sean distintas. A lo mejor sí que es cierto que hay una frase que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y es muy difícil innovar en el qué cuentas, pero sí se puede innovar en el cómo lo cuentas, bajo mi punto de vista. Entonces, aparté por completo la idea de escribir sobre ángeles y demonios y tal, y la verdad es que estuve como, no te voy a mentir, como 2 semanas dándole vueltas a la cabeza, hasta el punto de que me saturé tanto que no era capaz de ponerme a escribir el libro que estaba trabajando en ese momento. Me absorbió tanto ese problema, porque para mí era un problema, el no encontrar algo distinto, ¿no? Yo estuve mirando qué se publicaba, qué es lo que venía de otros, las tendencias que venían, ¿no? Y yo creo que eso me dio un poco la pista. Va a ser una trilogía juvenil que va a ser un poco rara porque normalmente las trilogías, y él lo sabe, los personajes siempre son los mismos, los que narran de principio a fin en los X libros, en mi caso 3. En esta trilogía es distinto. El primer libro está narrado por un personaje, el segundo por otro y el tercero por otro, pero la trama continúa, o sea, es continua.
Aparte de todo esto, está ambientada pues, de aquí a 50 años aproximadamente y tiene un ambiente completa y totalmente cyberpunk, que dentro de la novela la novela juvenil, porque no se puede catalogar como romántica, lo que viene ahora, lo que tiene pinta de que va a venir va a ser el steampunk, pero yo me he salido de ahí y voy a hacer un cyberpunk que creo que en romántica todavía no se ha tocado. I bueno, Ahí estamos. ahí estamos. Molt bé, doncs tanquem aquí. Moltíssimes gràcies a vosaltres i moltíssimes gràcies, evidentment, als nostres protagonistes, Miguel, Yes, Raquel, Yes, en Jordi i, com no, doncs, a la regió. Jordi John també, Jordi John. És que tots ho sabem. Sí, també. I em sembla que tenim una fan que vol que li signi algun llibre i tal, doncs, escolta, mentre anem recollint, aprofitem